Y le agradezco mucho la comunicación a Brenda Estefan, analista internacional, columnista catedrática. Brenda, como siempre, gracias. Buena noche. Estimado Juan Pablo, siempre un gusto estar en tu programa. Muchas gracias, Brenda. La semana pasada, Ken Salazar, la embajada de Estados Unidos, la embajada de Canadá en México, pues emitieron una serie de críticas y señalamientos contra la reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador. Y parecía que ya se había medianamente calmado este asunto y hoy el presidente le echó gasolina y un cerillo, Brenda. Así es, pues me parecían expresiones naturales de parte de dos grandes socios comerciales de México que expresaban el riesgo que ellos perciben en un cambio que aunque pareciera ser interno, pues desde luego tiene implicaciones para el comercio de la región. Entonces, el tema de la certidumbre jurídica de las inversiones estadounidenses y Canadá está en juego. Ellos hacen ver esto, expresan sus motivos y viene la respuesta de López Obrador bajo la lógica esta de que hay una actitud injerencista de parte de Estados Unidos y Canadá, que me parece un pretexto para realmente no entrarle al tema de lleno, pues a dialogar con ellos sobre estas Sí. preocupaciones que tienen y darle carpetazo. Yo no sé qué tan importante sea platicar del presidente López Obrador. Le faltan 34 días en el gobierno, es decir, prácticamente ya va de salida, pero veo preocupación también, Brenda, en lo que le deja a Claudia Sheinbaum. Decía yo hace unos minutos, literal una papa caliente, una relación que era buena con Estados Unidos, con la embajada, pero que en últimos días ha sido una relación que ha terminado por confrontar. Así es, Juan Pablo. Yo hacía esta comparación en las redes sociales. De alguna forma, esta estrategia militar de tierra quemada en la cual un ejército al retirarse deja, pues se lleva todo a su paso, arrasa con infraestructura, arrasa pues con bienes, con servicios, con el ánimo de que el ejército que llegue a tomar ese espacio, pues se vea damnificado por ello y que pues esto a veces tiene desde luego un impacto negativo en la población civil. Y yo hacía la comparación de que López Obrador pareciera estar entrando en esta táctica de tierra quemada, queriendo arrasar todo en su salida, pero pues quien llega al poder no es su adversaria ni su enemiga, sino por el contrario, su aliada Claudia Sheinbaum. Ella recibirá a un país pues en una situación complicada. Uno de los mayores retos que tendrá la política exterior mexicana en temas comerciales será la revisión del Tratado Comercial del TEMEC en 2026 y pues todo esto que está sucediendo mina el camino de cara a esa revisión. Brenda, hoy Claudia Sheinbaum decía respaldo la pausa entre la relación de las embajadas y el gobierno de México, pero esta es una decisión que tomó el presidente López Obrador, es decir, entre líneas, poniendo una línea, una raya. Así es, yo creo que ella se da cuenta y sus asesores, pues que esto le juega de manera adversa, recibir una administración cuando tienes un déficit de casi 6%, cuando has informado que no llevarás a cabo una reforma fiscal, pues estás maniatado y encima lo que necesitas es atraer inversiones. México está en una buena posición dado el contexto geopolítico porque tenemos una frontera de más de 3.000 Sí. kilómetros con la mayor potencia global y somos de manera natural un espacio a donde podrían llegar estas inversiones que están saliendo de cadenas de suministro de China y otros países, pero que nos metemos este autogol en este momento, pues complica desde luego que la economía mexicana pueda salir a flote. Y ahí están las señales de alerta Sí. que parecen casi un coro, Juan Pablo. No es nada más el embajador, es que son los bancos, las calificadoras, los think tanks, las universidades, el sector privado, en fin. Todo lo que acabas de mencionar, dice el presidente y dice Morena, no son argumentos suficientes para los más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que votaron por un nuevo piso de la Cuarta Transformación. Y ahí se mantiene Morena en ese argumento, los más de 30 millones de votos, Brenda. Pues el tema es que la política exterior tiene que servir para los intereses de México y los mexicanos. Y en ese sentido no podemos dejar de ver que hay casi 38 millones, casi 40 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos, que entre México y Estados Unidos cada minuto se comercia 1.5 millones de dólares
Sí. El año pasado, pues el comercio bilateral, nada más de bienes, sin incluir servicios, llegó a 800.000 millones de dólares, una cifra récord. Pero esto tiene impacto en la creación de empleos en México. Un cuarto de los empleos de este país, de los empleos formales, está ligado al comercio exterior. Entonces, cuando hablamos pues que si los votantes o no los Sí. votantes, etcétera, habría que tener en cuenta qué le interesa a los mexicanos en términos de bienestar, fuentes de empleo, remesas, crecimiento económico, inversión extranjera directa y pues como este tipo de comentarios o de posiciones plagadas de exabruptos pues complican una relación en la cual están apostados pues una enorme cantidad de intereses de nuestro país. Brenda, ¿cuál es el peor de los escenarios, el peor de los panoramas tras este anuncio del presidente López Obrador? ¿Y cuál sería el mejor? Es decir, no hay que ser solo negativos, sino pensar, si lo queremos ver desde el punto de vista positivo. Yo quisiera pensar que Claudia Sheinbaum, al tomar protesta como presidenta en este país, pues buscará resarcir algunos de los daños que ha dejado el presidente López Obrador, decía yo al principio, no solo durante los 6 años, sino durante las últimas 3 semanas. Es decir, han sido 3 semanas, un mes complicados. ¿Cuál es el peor y el mejor de los escenarios en las próximas semanas y próximos meses respecto a Estados Unidos y Canadá? Pues mira, yo creo que el mejor escenario es que ahorita, dado al contexto electoral estadounidense, pues no se enganche Estados Unidos en esta discusión y de alguna manera se dejen enfriar las cosas hasta que llegue Claudia Sheinbaum y pues que pudiera tomar una actitud más responsable respecto a la relación bilateral. El peor, pues desde luego, es que esta incertidumbre, porque la pausa es un tema que no existe en la práctica diplomática, es Sí. un invento de López Obrador, y entonces genera incertidumbre para los inversionistas. Pues el peor de los casos es desde luego que se pierdan inversiones que serían importantes para nuestro país. No es que se vaya a acabar la relación, porque nadie le va a poder poner pausa a ese $1,500,000 de comercio entre los dos países, ni Sí. pausa a la vida de los 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, pero sí le pueden poner pausa a nuevas inversiones que desde luego pues serían deseables para México. Entonces creo que pues sí hay escenarios donde se complica debido a la postura del presidente en este tema y que pues por el contrario, lo que tendría que hacer es estar escuchando pues un ya coro de voces que Sí. convergen respecto a los riesgos que implica pues estas, no solamente la reforma judicial, sino este grupo de reformas que incluyen también, por ejemplo, la desaparición de los organismos Sí. autónomos, que de alguna manera pues violan también el TEMEC en su artículo 18 de telecomunicaciones, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces creo que son varias las cosas que están Y, preocupando, Juan Pablo. y decía el presidente, parece que Estados Unidos y Canadá pareciera que se asocian. Pues sí, son socios comerciales y también de México. Y ahí radica la preocupación, porque la preocupación no radica en la corrupción, en los vicios del Poder Judicial, radica en la elección popular de jueces, magistrados y ministros y el temor de nuestros principales socios comerciales. Es decir, creo que no le da la importancia el presidente López Obrador a las voces externas. Y habría que tener en cuenta que estructuralmente México está totalmente embebido en América del Norte. Tenemos desde de la firma del Tratado de Libre de Comercio y después el TEMEC, pues una producción integrada en América Sí. del Norte. Somos una región que produce de manera conjunta, que comercia intensamente, pues es natural que algunas medidas internas que puedan lastimar a los intereses de estos socios, pues levanten alarmas. Y también es natural que medidas internas que vayan a contrapelo de los compromisos Claro. internacionales tomados por nuestro país, pues generen tensiones, ¿no? Brenda, Estefan, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios. Gracias a ti, Juan Pablo, como siempre, por la invitación. Gracias, es Brenda Estefan, analista internacional.